Buenos días también a mi hermana Luz Marina Londoño, mi hermana Belkis Burton. Gracias a Dios porque están allí ya conectados. Gracias al Señor por un nuevo día, amén, porque hemos amanecido con ánimo, con salud, con su presencia, que es lo más importante. Vamos a dar gracias allí. Hoy es un gran día, mis hermanos. Hoy vamos a aprender más de la palabra del Señor. Y gracias a cada uno de ustedes que se conectan. Yo sé que algunos se despiertan más tempranito, pero otros también se despiertan más tarde. Tenían costumbre de levantarse un poquito más tarde. Sin embargo, han tenido la disciplina de cada día levantarse conmigo y leer la palabra de Dios juntos. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a aprender también de la palabra del Señor. Amén. Esta es la hora para que usted le dé un like o lo comparta para que otros también puedan escuchar la palabra del Señor y lo que tiene Dios para nosotros. Vamos a dar gracias allí. Su palabra dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, allí Él está. Gracias a Dios por la tecnología, que aunque ahora el mundo nos quiere aislar a los hermanos unos con otros, sin embargo, Dios, que es el Dios de la inteligencia, también permite que esta tecnología de ahora, esta ciencia de ahora, también sea un instrumento para que nosotros podamos estar juntos. Vamos a dar gracias allí todos juntos los que estamos a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana. Gracias te damos por permitirnos despertar, por la noche de descanso, Señor, que nos has dado. Gracias por tu presencia, Señor. Desde que nos despertamos, Señor, podemos sentir, Señor, que tú estás con nosotros. Tú eres quien nos fortalece. Tú eres el que nos da aliento, Señor, cada día, cada hora, cada minuto, Señor. Gracias te damos, Señor. Permítenos el día de hoy, Señor, reconocerte, reconocer tu gracia, tu favor, tu bondad, tu plan salvador, Señor, a través de tu palabra. Permítenos llegar, Señor, a cada corazón por medio, Señor, de tu palabra, Señor. Padre bendito, que tú llegues, Señor, al corazón de otros por medio de nuestros labios, Señor, de este programa. Bendito, que tú seas glorificado, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Toca vida, toca corazones, Señor. Aliéntanos a través de tu palabra. Renueva nuestra fuerza, Señor, a través de tu palabra. Dirígenos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Enséñanos el camino que debemos andar, las decisiones que tenemos que tomar, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor por todos los que estamos allí conectado hoy, aunque es día sábado, muchos están descansando en casita, pero de la presencia del Señor no nos queremos alejar ni un día. Bueno, el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 23 y 24 del libro de Primera de Samuel, pero yo quiero que usted tenga en mente o que separe allí en su Biblia también el libro de Salmo, el Salmo 57, que usted lo tenga a la mano, porque David, aquí empezamos a leer la historia de David, y David también fue un salmista. Él componía canciones para el Señor, y no solamente las componía cuando estaba alegre. Nosotros solemos cantar a veces cuando estamos alegres o estamos muy tristes, y bueno, este hombre también en sus momentos más como digámoslo así, en sus grandes momentos o remarcables momentos en su vida, él también se dedicó a componer música para el Señor. Y este salmo, el Salmo 57, fue escrito por él en el momento en que él estaba en el desierto, en el momento que vamos a leer. Entonces, ese salmo lo vamos a estar leyendo de último, cuando terminemos de leer los 2 capítulos que nos toca el día de hoy. Entonces, comenzamos con Primera de Samuel capítulo 23, dice así: David en el desierto, ese es el título. Dice: dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila. Recuerde que David estaba huyendo. Él estaba escondido de su enemigo, que era Saúl. Dice que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. ¿Qué eran las eras? Eran los lugares donde se procesaba lo que era el trigo, separaban el grano de la cáscara que cubría el trigo mediante un proceso.
yo creo que se los he explicado antes, ellos lanzaban ese trigo al aire y el aire tenía que ser un lugar alto y abierto, y cuando ellos lanzaban eso al aire, el viento se encargaba de llevar lo malo, y el trigo, como era pesado, ese grano caía en tierra, y así era que se separaba. Entonces ahí en ese lugar, Keila, era donde ellos, había muchas eras, era un lugar que se dedicaban a esto, y fue atacado por los filisteos. Esta era una fuente de alimento para el pueblo de Israel, o sea, de ahí dependía el grano en Israel. Dice, y David consultó a Jehová, dice, diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Aunque David no había sido nombrado rey todavía, él tuvo carga, porque ya era el ungido, tuvo carga, algo en lo que Saúl era el encargado de pelear, ¿no? Era el rey, mas sin embargo el corazón de David fue el que fue tocado en ese momento. Y cuando David solamente estaba, creo que anoté por aquí, como 5 kilómetros de distancia de donde él estaba, de Keila. Dice que Jehová le respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Recordemos que Abiatar, que era el sacerdote en aquel entonces, el hijo de Ahitob, él se había escapado con David. Él se había ido con David, y esta era la manera que una persona podía consultar a Dios. Recordemos que los sacerdotes que usaban efod, ese efod era como digámoslo así, como los delantales que se usa ahorita, que tienen atrás y delante, y allí tenía el pectoral, que estaban todas las piedras, y dentro de ese efod estaba el urín y el tumín, que era la manera de consultar a Dios en aquel entonces. Era como suerte, pero en nombre de Dios. Y así fue la manera que él consultó a Dios. Dice el versículo 3, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, o sea, estamos escapando, estamos temerosos. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Una vez más él consultó, y Dios le dijo, ve otra vez y desciende. Dice el 5, dice, fue pues David, dice, con sus hombres a Keila, dice, y peleó contra los filisteos. Dice, se llevó su ganado y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Fíjense usted qué victoria le dio el Señor a David, y quitó también de ellos el ganado, de los que estaban atacando a los filisteos, les quitó también a ellos. Dice el versículo 6, y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David, dice a Keila, dice, descendió con el efod en su mano. O sea, él se fue ya preparado con el efod en su mano. Recordemos que esto le servía para hacer los rituales de sacerdocio y para consultar a Dios. Allí era donde cargaban el urín y el tumín. Dice el versículo 7, dice, y dado aviso a Saúl que David había venido a Keila, entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Una cosa que me vino a la mente ahora mismo, y no lo quiero dejar pasar por alto, ya dice 2 veces que Abiatar huía detrás de David, y me hace recordar cuando dice que las bendiciones del Señor nos seguirán a nosotros, ¿cierto? Y era una bendición para David tener un sacerdote cerca. ¿Por qué? Porque él podía ir al Señor, era el medio que una persona tenía para consultar a Dios, y él lo tenía allí cerca. Y dice que este hombre huía detrás de David. Yo sé que él tenía miedo, porque también había sido perseguido por Saúl, pero Dios no permitía que las bendiciones, y Dios no permite que las bendiciones que tiene para nosotros sean tomadas por el enemigo, sino que esas bendiciones nos persiguen a nosotros. Entonces dice que cuando Saúl se enteró, dice el versículo 7, que él llegó a Keila, porque Keila era un lugar cerrado, o sea, había cerrojos allí, dijo. Él se enteró de eso, dice el versículo 8, dice, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila, imagínense, y poner sitio a David y a sus hombres, o sea, para tomar a David y a todos sus hombres. Dice, más entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod.
Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Dice, me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. O sea que sí, él venía, Saúl venía. Y mire lo que dice, dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. Si alguien se favorecía de la producción de Keila o de lo que hacían en Keila, eran sus vecinos. ¿Y qué pasa? Que en momentos de presión es muy fácil traicionar. Y Dios le dijo: sí, los vecinos, esos que son favorecidos también de la producción de Keila, y tú has salvado a Keila, ellos te van a entregar en manos de tu enemigo. Dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, recuerden que antes eran 400, pero aquí aumentó el número, poco a poco dice que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Ya él no fue a Keila, desistió de ir para allá porque ya David se enteró que David no estaba allí. Dice el versículo 14, dice, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en el monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Dice, pero Dios no lo entregó en sus manos. Saúl se dedicó a perseguir a David, mas Dios no se lo entregó en sus manos. Y dice que él fue al desierto y me llama la atención porque dice que en lugares fuertes, o sea, donde había donde esconderse, donde había donde resguardarse, ¿no? Y a veces nosotros vemos el desierto como un lugar desolado, un lugar donde van ahí, o sea, el peor lugar para estar. Mas sin embargo, en este momento, debido a las circunstancias, para David era el mejor lugar donde él podía estar. Dice el versículo 15, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, dice, se detuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, dice, y fortaleció su mano en Dios. Wow, la vida de Jonatán no deja de sorprenderme. Sí había leído de él, pero si nos permitimos profundizar de la vida de este hombre, fue un hombre muy leal. Tanto él supo diferenciar la lealtad, el honor a su padre y el honor a Dios y a la voluntad de Dios y a su nuevo rey. Él le arriesgó su vida al ir acá, porque si vemos, imagínense, ¿y cómo sabía Jonatán? O sea, Jonatán estaba al tanto de todo. A pesar de todo, estaban en comunicación, que él supo dónde estaba David y fue hasta Ores. Dice, y fortaleció su mano en Dios, o sea, le dio aliento, les dio palabra de sabiduría, palabra de Dios allí a David. Entonces me gusta mucho esto, y no me gusta cuando algunas personas, yo he oído que también dicen que el amor de David y Saúl era, no sé, como un amor, digámoslo así, como de hombre y mujer, que se amaban como enamorados, y no era así, era un amor del alma, una amistad del alma, como aquellas que solo Dios te permite tener. Amén. Dice el versículo 17, dice, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Mira la confianza que le dio Jonatán a David. Dice, y tú reinarás sobre Israel. O sea, le confirmó que él iba a reinar sobre Israel. Jonatán estaba seguro de esto. Dice, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Pero mire la diferencia. Saúl ya se le había dicho que su reino no iba a durar, ¿verdad? Después de él quedaría Jonatán, ¿cierto? Mas sin embargo Dios preparó otro hombre. Jonatán era bueno, pero Dios ya tenía un plan con la vida de David. Mire la reacción de Jonatán, que era el que iba a ser rey, el que debía ser rey. Mire su reacción a comparación con la reacción de Saúl. Sin embargo, Jonatán, no había en él envidia, había amor para David. Dice el versículo 18, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Dice, después subieron los de Sif para decir a Saúl en Gabaa.
Dice, ¿no está David escondido en nuestras tierras, en las peñas de Ore? Dice, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto. Por donde quiera había traidores. Dice, por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Dice, y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más, conoced y ve el lugar de su escondite y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Entonces Saúl quería estar seguro de dónde estaba precisamente David, toda la estrategia que ellos tenían, quería saber todo. Entonces dice el 23, observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura. Dice, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Dice, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Áraba, dice, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña. Dice, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte. Había un monte, ¿cierto? Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. O sea, ya casi lo tenían para capturarlo a David. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Mire, Dios utilizó a los filisteos para que este hombre se devolviera y no atacara a David. Dice, volvió por tanto Saúl de perseguir a David, dice, y partió contra los filisteos. Dice, por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Sela Amalecot. Suena como Salam Aleikum, pero es Sela Amalecot. Dice, esto es peña de las divisiones. Y se dividió en esa peña, en ese lugar, en ese monte. Se dividió allí digamos así, la armada de Saúl y la armada de David. Dice el capítulo 24, dice, David perdona la vida a Saúl en Egadí. Egadí, hermano, significa fuente, yo lo que dice fuente de cabras monteses o fuente de cabras. Había muchísimas cabras allí, eran lugares altos. Dice, o sea que para perdonar hay que ir a lugares altos. Hay un versículo que yo quiero que tengan en mente también por allí. El libro de Salmo 18:33. Dios es quien hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, dice, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto en Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. O sea, eran lugares altos, eran cumbres, eran peñascos. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas, ¿qué era David? ¿Ustedes se acuerdan que era David? Era un pastor de ovejas. Dice, cuando llegó a un redil de ovejas, de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Cubrir sus pies es hacer una necesidad, ir al baño, ir del baño. Dice, para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ellos estaban allí escondidos cuando él entró a hacer su necesidad. Entonces los hombres de David, y yo quiero que marque esto, ya vamos a ver quiénes eran esos hombres de David. Miren lo que le dijeron. Dice, le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciese. Ellos vieron la oportunidad de que era tiempo de matar a Saúl. Dice, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Seguramente él, para cubrir sus pies, para hacer su necesidad, quitó su manto. Y David pudo cortar un pedazo del manto de Saúl.
Dice, después de esto se turbó el corazón de David. Mire qué sentimiento, nada más con cortar el manto, que era una ofensa o era también una provocación ante Saúl. Sin embargo, él se sintió mal. Dice, después de esto se turbó el corazón de David, el versículo 5, dice, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. La respuesta de él contra sus hombres. Dice, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Saúl había sido ungido de Dios y todavía estaba en el trono, y David le debía lealtad a él, o así lo creyó, a pesar del actuar de Saúl. Dice, así reprimió David a sus hombres con palabras. Aleluya. Y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Él se fue ni se dio cuenta. Dice, también David se levantó después y salió de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mira estas palabras, dice, mi señor el rey. David reconoció su posición. Dice, y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra. Imagínense, hizo reverencia, dice, hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te han puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Mire, David exaltó prácticamente aquí a Saúl, le dijo su posición, lo que él era para él, ¿cierto? A pesar de que era su enemigo, pero era el ungido de Dios en ese momento, todavía estaba en el trono. Y me gusta mucho la parte donde dice, porque oye las palabras de lo que dice, mira que David procura tu mal. Sabemos que Saúl estaba influenciado por el diablo, por el enemigo, por espíritus malos. Dice, y mira, Padre mío, le dice, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. No me vengue yo, véngueme de ti. Por eso Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Dice, pero mi mano no será contra ti. Y le dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Un impío es una persona que actúa desconociendo al Señor, desconociendo las leyes de Dios, que no conoce a Dios. Dice, así que mi mano no será contra ti. Wow, qué tremendo. Dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? Le dice, ¿tras quién ha salido? ¿A quién persigues tú, oh rey? Dice, ¿a quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Porque él se humilló, David se humilló ante Saúl. Si vemos un ejército de 3,000 contra 600 hombres, casi que 5 veces más. Grande un ejército. ¿Qué soy yo para ti? ¿A quién estás tú persiguiendo? Dice, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Dice, él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Él le llamó padre y Saúl lo llamó hijo. Dice, y alzó su voz y lloró. O sea, Saúl lloró, se conmovió ante la voz y las palabras de David. Y dijo a David, dice, más justo eres tú que yo. La humillación de David lo llevó a este hombre a reconocer su mal. Dice, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano.
Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, él reconoció el futuro de David. Y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, dice. Júrame pues ahora que Jehová no me destruirá ni mi descendencia después de mí, ni borrará mi nombre de la casa de mi padre. Cuando un rey era quitado, normalmente se aniquilaba él y su descendencia. Eso significaba borrar el nombre de esa persona. Dice, entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David a sus hombres. Dice, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Wow, de verdad que esta historia es tremenda. Lo que causó la blanda respuesta de David hacia Saúl. Apaciguó, por un momento apaciguó la ira, lo hizo reconocer su mal. Miren, lo importante es que nosotros actuemos conforme al corazón de Dios y no conforme a la influencia de nuestro alrededor. Quiero leer el Salmo 57. Cuando él se encontraba, dice, plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. David escribió este salmo justamente allí, cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, cuando él estaba en las cuevas. Dice al músico principal sobre no destruyas. Dice Mictam de David. Dice, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, clamaba David. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Dice, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Dice, mi vida está entre leones. Mire lo que decía David. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Cuando nosotros leemos quiénes estaban con David, dice que eran hombres que estaban en amargura de espíritu, hombres que estaban endeudados y hombres que estaban afligidos. ¿Qué podía salir de la boca y del corazón de estos hombres? Dice, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Dice, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Te alabaré, Señor. Dice, despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Los salterios y la arpa eran para cantar salmos alegres, de gozo. Dice, me levantaré de mañana. Dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. En el desierto, Dios le enseñó a David a perdonar a su enemigo. Fue en el desierto y en las alturas de ese desierto, dice. Por eso es que él dice, tú haces mis pies como de sierva, que en las alturas me haces andar. Porque era allí donde él iba a poder aprender a perdonar. Él tenía razones, hermanos, para aniquilar a Saúl. ¿Quién iba a decir que no? Díganme ustedes, ¿quién iba a no reconocer si se sabía que Saúl era el que perseguía a David? Muchos protegieron a David por esta causa, porque la fama de David era buena. Sabían que estaba hasta Jonatán, sabía que Dios estaba con él, hasta Saúl lo sabía. Y en el fondo tenía miedo de eso.
tenía razones, mas sin embargo, él no decidió actuar de acuerdo a esos hombres que vomitaban llamas, a esos afligidos, a esas influencias de afligidos, de gente endeudada, de gente amargada que decía así, haz así, porque él te hizo eso, y tú hazlo, hazlo. Aquí, esta es la oportunidad que Dios te ha dado, imagínense, la oportunidad. Y sí, era una oportunidad que Dios le había dado a David para demostrar el Dios, el amor del Dios a quien él servía. Sin duda alguna, podemos ver por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver acá los comentarios, mis hermanos. Yo sé que ya llevamos algunos minutos al aire. Vamos a ver lo que dicen los comentarios. Aleluya, Dios me les bendiga. Dice mi hermano Lowell y mi hermana Bel que mandan saludos. Aleluya a todo el grupo. Mi hermana Luz Marina también. Bendiciones a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice mi hermana Gladys. Aleluya, está muy calladito. Bienvenida mi hermana Yesenia, mi hermana Flor María, mi hermana Mirta Torrealba, Suárez Victoria Lucrecia también. Mi hermana Marina Rosales, aleluya, que está allí. Dice mi hermana Suárez, dice: en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, nos bendiga siempre. Amén. Amén. Buenos días, paz de Cristo a todos. Dice mi hermana Yesenia. Aleluya. Gracias, hermano, por todas, de verdad, esas bendiciones. Dice, qué humildad la de Jonathan. Sí, de verdad que sí, humildad. Reconocimiento del plan de Dios es tremendo. Yo seré el segundo, tú serás el primero, pero yo seré el segundo. Dice, buen día, Dios los bendiga, hermana, qué bueno la lectura, está muy buena. Aleluya, sí, está hermosa la lectura de hoy. Dice mi hermana Marina, pues dice la palabra que Jonatán amaba a David como a sí mismo, su persona, y eso quiere decir más que su hermano, y creo que así deberíamos amarnos todos en Cristo. Sí, así Dios pide que nos amemos. Dice, amémonos a uno como a sí mismo, sí. Gloria a Dios, dice, gloria y honra a Dios Todopoderoso, dice mi hermana Yesenia. Bienvenido mi amigo Fraimer, que está por ahí, Fraimer López, desde Colombia. De verdad que me encantó lo que leímos hoy. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Cuando leí el Salmo 57, dije, wow, David, mira la situación donde se encontraba David. Él sabía, o sea, Dios sí, ya lo habían ungido, él sabía que iba a ser rey. Y muchas veces a nosotros nos dicen, sí, tú tienes un futuro glorioso en las manos del Señor. Leemos la palabra del Señor que dice, tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Tú tienes un futuro glorioso. ¿Cuántos han oído eso? Porque es cierto. Tenemos un futuro glorioso en Dios, pero a veces pasamos por circunstancias que nosotros decimos, oye, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Y condicionamos a Dios. Pero mire David, él no decía eso en su situación. Él dijo, Señor, yo sé que tu misericordia está conmigo. Señor, tú eres quien hace mis pies como de sierva, me haces andar en las alturas. Mira lo que dice, Señor, seas exaltado sobre los cielos. Señor, bendeciré tu nombre. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Wow, de verdad que es admirable el corazón de David. Sin duda alguna entendemos por qué Dios amó tanto a David. Fue un hombre con tantos errores, sí, muchos se justifican diciendo, pero mira David, mira todo lo que cometió. Sí, como humano cometió errores que más adelante vamos a ver, sí, los cometió. Pero su corazón era humilde ante Dios, tan humilde que reconocía su falta, tan humilde que se humillaba ante el Señor. Era capaz de humillarse y reconocer toda su falta y reconocer que dentro de él habían pecados ocultos. Por eso le decía, camina las cámaras secretas de mi corazón. Aquello que yo no puedo ver, Señor, yo sé que tú lo puedes ver. Hay mucho que aprender, hermano, de verdad que en la palabra del Señor, y meditemos en ello, meditemos en esto, meditemos cómo actúas tú ante una circunstancia donde puedes aplicar tu justicia o la de Dios. Analicemos en eso, pensemos en eso, cómo debemos actuar, de acuerdo a nuestra justicia o a la justicia de Dios, porque nuestra justicia dice que sí, que te la cobres,
que sí, que tú tienes la razón. Eso dice nuestra justicia, ¿cierto? Que sí, o que actuemos, que no las cobremos, como quien dice a los venezolanos. Pero la justicia de Dios dice que perdonemos hasta 70 veces 7, que amemos, que así tengamos la oportunidad de hacerle mal a alguien que quizás que nos ha hecho mal, que no le hagamos. Tenemos la opción de ser como David. Amar es una elección, hermano. Amar, yo sé que es un sentimiento, sí, pero tú eliges amar o no amar. Tú eliges odiar o no odiar. Tú lo eliges. Entonces elige amar y verás cómo Dios transformó todo gracias a esa reacción. Mire, David, el enemigo, Saúl, el enemigo de David, cómo hasta lo hizo llorar, reconocer la falta y profetizarle el futuro de David. Tú vas a ser rey, solamente perdona mi generación. Y vemos que David era un hombre de palabra, tanto con Jonatán como Saúl. Más adelante vemos la historia de Mefibosé, un descendiente de Saúl, de Jonatán, cómo David lo llevó a su mesa, lo sentó y lo hizo vivir en el palacio. Bueno, mis amados, hemos llegado a nuestro devocional, al final de nuestro devocional el día de hoy. Les espero el lunes, sin falta por allí. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Espero que mañana tenga, el día de hoy y el día de mañana tenga grandes días. Los voy a extrañar sin duda alguna, pero que sé que tenemos que hacer nuestras cosas, tenemos que trabajar, pero que la paz de Cristo nunca falte en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, sobre todas las cosas. Paz, 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 que lo necesitamos tanto en este tiempo. Dios me los bendiga, los amo mucho en el amor del Señor y los espero el lunes a la misma hora, si Dios nos los permite. Dios les bendiga. Chao, chao.